están? Bienvenidos a tu clase de luz verdadera. Hoy día vamos a entrar al capítulo 3, así que te animo a que cojas lápiz y papel y comencemos juntos la clase. No olvides que puedes descargar tu libro en la cajita de descripción totalmente gratis, o si deseas puedes venir a la iglesia y comprar un libro por el valor de 10 soles. Ahora sí, comenzamos con la clase. ¡Nos vemos! Ojos vi llegar la gloria de mi Salvador, con sus pasos va exprimiendo el alarde de tractor, con su espada como rayo, cual terrible vengador, conquista con verdad. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya. Dios es quien vencerá. Su trompeta ha sonado y jamás se rendirá. Él separa corazones y su juicio premiará. Oh, mi alma, nunca dudes, la victoria nos dará. Conquista con verdad. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Dios es quien vencerá. En lo hermoso de los lirios Cristo vino a Belén, con la gloria en su seno que transforma en Edén. En la vida santificada anuncia tan grande bien que hay en su verdad. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Dios es quien vencerá. Hola a todos, soy el hermano Saúl y como bien saben estamos desarrollando nuestro material para adolescentes de luz verdadera. Y me toca presentarles hoy la sesión número 3, que se titula Acab el idólatra. Antes de empezar vamos a pedir guía al Señor mediante una oración. Amado Señor, tú que eres sabio y poderoso, te pedimos que nos guíes en este momento y te agradecemos, Señor, la oportunidad de estar juntos, Señor, otra vez mediante la transmisión de esta enseñanza. Te pedimos, Señor, que todas las personas que escuchan puedan aprender, Señor, de esta lección, y pedimos, Señor, también tu gracia para que pueda llegar, Señor, tu palabra a nuestros corazones. Te damos gracias por este momento y en el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén, hermanos. Bueno, voy a presentarles, les decía, el tema de Acab, el idólatra. ¿Quién fue Acab? Acab fue uno de los reyes de Israel cuando Israel entró en un momento bastante oscuro en la etapa del reinado. Y Acab fue uno de los reyes más perversos que pudo haber. Uno se preguntaría por qué un rey de Israel, que es el pueblo de Dios, llegaría a caer en estas maldades. Pues como cualquier humano, Acab fue tentado por el mundo, por los vicios de este mundo, por el pecado, y su reinado pues estuvo muy lleno de actos en contra de Dios. Pero ¿dónde estamos situados nosotros?
En nuestras Biblias tenemos el Nuevo Testamento, ¿no? Y en el Nuevo Testamento podemos ver la lista de los evangelios, los libros de las cartas de Pablo, pero eso es una historia que debe estar bien acompañada pues del Antiguo Testamento, ¿no? Donde se nos narra la creación del hombre, la creación de este mundo, también cómo el hombre ha pecado contra Dios, cómo se rebeló contra él y cómo también Dios mostró su gracia incluso en el juicio del diluvio, pero llamó a un hombre para que fuera bendición a todas las naciones, y este fue Abraham, ¿no? Allí en el mismo libro de Génesis se nos narra cómo comienza toda esta era patriarcal desde Abraham, Isaac, Jacob e Israel, ¿no? El pueblo de Israel, la familia de Israel, pues llega a Egipto buscando provisión, buscando comida, pero ellos fueron esclavizados, ellos fueron tenidos por siervos por cerca de 400 años, como dice la escritura, y lo que hizo Dios fue liberarlos para cumplir la promesa que alguna vez Dios le hizo a Abraham, de que sus descendientes iban a heredar la tierra prometida, la tierra de Canaán y todas sus bondades en ella, ¿no? Entonces, en este periodo de que Moisés saca a Israel del desierto, luego Josué llega a tomar la tierra prometida, y por un periodo algo largo de bastantes años, Israel es gobernada por jueces hasta que llega a pedir el propio pueblo un rey. El primer rey fue Saúl, y bueno, Saúl no anduvo bien ante los ojos de Dios y puso a un nuevo rey que fue David. David tuvo muchos aciertos y tuvo mucha gloria delante de Dios, pero también tuvo muchas vergüenzas y mucho pecado, de modo que esto no se iba a ser bien transmitido a su hijo Salomón. A pesar de que Salomón, siendo rey, fue dotado de mucha sabiduría, lamentablemente también tuvo muchos errores y desaciertos, y el pueblo siguió estos errores y este pecado, y estamos hablando principalmente de la idolatría. Cuando hablamos de idolatría, hablamos de adoración a otras figuras que los hombres llaman dioses, ¿no? En este caso de Israel, uno de los ídolos más famosos era Baal, otros era Asera, Moloch, y así muchos ídolos que Israel fue a adorar. Y lamentablemente Israel, no solamente en la era de los reyes, sino antes también los jueces, incluso en el mismo desierto con el propio Moisés, su corazón fue tendiendo a adorar ídolos, ¿no? Entonces ellos no tuvieron mucha sensatez para ver que delante de ellos estaba el Señor Dios. Entonces en esta etapa de los reyes y del templo, y luego de David y Salomón, es donde surge una lamentable división en este reino. No, el pueblo de Israel es dividido y el reino es dividido en dos porciones. El norte iba a ser tomado por Israel, y la ciudad principal o capital va a llegar a ser Samaria, donde vienen los famosos samaritanos, y el sur va a estar comprendida por las tribus de Judá y Benjamín, ¿no? Donde la ciudad principal o capital va a ser Jerusalén. Allí en Jerusalén fue donde Salomón construyó el templo para Dios, y en Samaria lamentablemente no había lugar para adorar, y en todo Israel del norte no había lugar para adorar a Dios, de modo que había cierto recelo por ello, porque el centro de adoración a Dios pues quedaba en Jerusalén, y tenían que emigrar a un reino que, si bien era hermano y familia, no eran muy bien recibidos. Entonces desde esta etapa y hasta los tiempos del Señor Jesús va a haber cierta rencilla entre judíos y samaritanos. Los judíos por haberse quedado con el templo y la región de Jerusalén y de las demás ciudades, y
el reino de Israel, que más bien iba a estar ya contaminado de alguna manera por muchas costumbres que habían venido de fuera de Israel. Entonces Israel, sin tener templo, se vuelca a los dioses, se vuelca a los ídolos, se vuelca a adorar a cualquier cosa que tenga en mente. Entonces esto no sucede solamente entre el pueblo, sino que principalmente sucedía con los reyes. Cuando había problema con los reyes, cuando ya no escuchaban a los profetas de Dios, cuando ya no escuchaban a los sacerdotes del templo, ¿no? Entonces su corazón se iba en pos de los dioses, por ejemplo, de sus mujeres. Dios no permitía que los reyes ni los hijos de Israel pues tomaran esposas de otros países extraños, ¿no? De modo que las reinas extranjeras no eran del agrado de Dios. Entonces este problema pues acompañó mucho a los reyes, tanto que Salomón fue el primero que trajo de fuera a muchas esposas, y fue esa la razón por la que Salomón también se vuelca a la idolatría. Israel y sus reyes, Israel del norte, pues lamentablemente va a caer en esa misma práctica, ¿no? Y aquí es donde en Israel, es decir, en el norte, pues va a llegar la figura de un rey muy impío, y de Jezabel, su esposa, que también se va a ganar un renombre, pero no por buenas obras, sino por todo lo contrario. En la cultura cristiana, pues a una mala mujer pues se le hace una referencia como Jezabel, ¿no? Por la maldad de esta mujer, por la manipulación que pudo obtener sobre su esposo, el rey, y cómo ella instó a su esposo a pecar y a desobedecer a Dios y a perseguir a los profetas de Dios. Entonces esta pareja va a ser bastante famosa para poder aprender también de estos errores, ¿no? Entonces en la escritura, en 1 Reyes, a partir del capítulo 16, pues se va a desarrollar la historia de Acab, de Jezabel, pero también del profeta Elías. El profeta Elías va a ser la voz de Dios en el norte, en la región del norte, en el reino de Israel, para que Dios pueda expresar y manifestar su voluntad, para que también él pueda denunciar pecados, para que pueda llamar el profeta a que el pueblo se volviese de corazón a Jehová. Entonces había esa voz de Dios que todavía clamaba en Israel, a pesar de que muchos se habían ido en pos de ídolos. En Jerusalén y en el sur todavía había mucha influencia de los sacerdotes sobre el rey, puesto que en la capital todavía estaba el templo y estaba el palacio del rey. Entonces había todavía esta presión, si queremos llamarla política, ¿no? de que el pueblo todavía siguiese a Dios. En Israel, en el norte, era algo complicado, puesto que los profetas no tenían buena posición ante el rey, no tenían un estatus, no tenían una casa lujosa, no tenían una profesión llamativa, sino que los profetas estuvieron muy ligados a cosas bastante rústicas, actividades bastante rústicas. Su predicación también fue bastante simple o humilde, ¿no? Entonces el profeta de Dios no era visto como alguien tan importante, sino como alguien que quizá fastidiaba un poco al poder político, o alguien que quizá traía algún malestar. Así fue visto Elías, ¿no? Entonces había en este tiempo una disputa entre Acab y el profeta Elías, y había ciertas controversias, pero vamos a conocer un poco más qué dice la escritura acerca de Acab. En 1 de Reyes 16:31 nos va a empezar a narrar de qué manera el rey, 16:30, de qué manera el rey es presentado en la escritura, ¿no?
Dice, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. ¿Por qué? Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. No, les decía, una de las decisiones malas que acá pudo tomar no solamente fue tener un corazón orgulloso y malvado y apartado de Dios, sino que lo peor que pudo hacer acá fue traer una mujer extranjera con malas prácticas, malas costumbres, y que su corazón fuese totalmente perverso. Baal era un ídolo de la región del Medio Oriente, bastante popular, y por ejemplo ciudades poderosas como Sidón y otros pueblos más pues servían a este ídolo, ¿no? Tenían sus templos y sus sacerdotes. De hecho, Jezabel trajo al palacio como 800 profetas de Baal, y así fueron listando muchos profetas para este ídolo, y pudo instituir todo un culto a Baal dentro del pueblo de Dios. Entonces era bastante complicado que pudiese convivir el mensaje de Dios con la perversidad de Baal. Entonces allí empezaron la corrupción o la mancilla, ¿no? de la cultura de Jezabel, ¿no? Implantándose sobre Israel. ¿Qué hizo Acab? Acab hizo un altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria, en la capital de Israel. Y hizo también Acab una imagen acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. No solamente trajo a Baal, sino que también trajo a Acera, otra supuesta deidad que también traía mucha perversión. De hecho, muchas de los cultos a Acera pues eran totalmente pervertidos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo Israel y sus autoridades, al aceptar esto, pues llenan y provocan la ira de Dios. ¿Y qué hizo el profeta? Por ejemplo, el profeta Elías. Lo que hace Elías es pedirle al Señor que no llueve en Israel, y no llovió en Israel por muy buen tiempo. Hubo una sequía tremenda, la gente moría de sed, moría de hambre, porque no había de dónde tomar, no había cómo cultivar sus granos, no había cómo hacer su propia agricultura en el campo. Las viñas estaban secas, no había cómo regar las plantas. Entonces era un tiempo bastante difícil, puesto que en Israel no hay muchos ríos y la región no ayuda mucho para la agricultura si es que no llueve. Y si es que no lloviera por la bendición de Dios, pues la sequía es inminente, sí o sí se va a secar toda esa región. Entonces estas fueron una de las tantas cosas que sucedieron entre Acab y Elías, ¿no? Puesto que Elías llega a pedir esto a Dios porque Acab se había corrompido de tal manera que no hacía caso a la reprensión de Dios, no hacía caso a que destruyera a todos los ídolos y que llevara al pueblo al arrepentimiento. Entonces el corazón del rey se endurece, el corazón de la reina se enfurece, y vamos a ver no solo a Elías, sino a muchos profetas de ese tiempo que van a ser perseguidos. Entonces el pecado de Acab y de Jezabel fue como que el distintivo del reino. Sí, vamos a ver en los reyes de Israel y en los reyes de Judá mucho pecado, pero quizás unos no tan famosos como los de Acab y Jezabel. Ahora,
¿Qué queremos nosotros aprender de esto? Que si una persona como Acab y Jezabel va a endurecer su corazón y va a ir en pos del pecado y hacer todas las cosas contra el Señor, es que va a haber consecuencias. La consecuencia del pecado de Acab y de Israel fue la sequía y que la gente muriese de sed y de hambre. Fue un pecado, consecuencia del corazón endurecido del rey y de la reina. Entonces, lo que podemos aprender es esto, ¿no? Que el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4 dice: he aquí que todas las almas son mías, dice el Señor, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá, ¿no? A Dios le pertenecen todas las cosas en esta tierra. También nosotros le pertenecemos a Dios, nuestras almas le pertenecen a Dios. Cuando queremos hacer nuestra voluntad y cuando nos empecinamos en ir en contra de la voluntad de Dios, pues vamos a sufrir la consecuencia. Una de las consecuencias, dice la Escritura, que es la muerte. Y de hecho, la paga del pecado, dice la Escritura también, que es la muerte. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aprender de esta historia de Jezabel y de Acab, ¿no? Lamentablemente, Dios también profetiza para ellos una muerte muy, muy fea. Por ejemplo, el rey va a morir sin honra. En una batalla junto al rey de Judá, pues el rey Acab va a disfrazarse como cualquier soldado, y otro soldado sin nombre y sin casa, que quizás no haya sido alguien digno para combatir contra un rey, pues llega a matarlo. Entonces el rey llega a su carruaje ante los demás lleno de sangre y en total deshonra y desgracia. Jezabel también es muerta, ¿no? por su propia maldad, ¿no? Y es aventada y traicionada por su propia gente. Entonces vamos a ver que para los reyes de los que estamos hablando no hubo escapatoria de su propio pecado, lo que a nosotros también nos debería poner en perspectiva. Si nosotros queremos ir en contra de la voluntad de Dios, si queremos ir en pos del pecado, no podemos decir que no vayan a haber consecuencias. Van a haber consecuencias. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, el pecado y el regalo de Dios, ¿no? Si nosotros seguimos en pos del pecado, pues lo que nos espera es la perdición, es la muerte. Mas si confiamos en la dádiva de Dios, en el regalo de Dios, que es la salvación y la vida eterna en Cristo, pues podemos entrar nosotros al reposo de Dios. Estamos para elegir entonces si vamos en pos del pecado o si vamos en pos del don de Dios, que es la vida eterna. Mis amigos, mis hermanos, ¿qué elige nuestro corazón? ¿A dónde va a ir nuestro corazón cuando se nos presenta la oportunidad o cuando somos tentados? ¿Seremos como Acab y como Jezabel, endurecidos de corazón? ¿O seremos más bien como el rey David quizá y como muchos reyes de Judá que se arrepintieron de corazón e hicieron lo bueno ante los ojos de Dios? Pues hagamos que la historia de nuestras vidas sea escrita como que alguien que hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, y que sea nuestra elección el agradarle a Dios, el vivir como es digno de Cristo, como es digno del Evangelio. Entonces permitamos que el corazón
nuestro sea redarguido por Dios, para que nosotros podamos elegir resistir al diablo, para que nosotros podamos resistir al pecado, para que sea el Señor Dios que nos fortalezca en nuestro momento de debilidad. Y no endurezcamos nuestros corazones como lo hicieron estos reyes de Israel o como lo hizo el pueblo de Dios en el desierto. No endurezcamos nuestro corazón, más bien vayamos en pos de Dios al arrepentimiento y busquemos la gracia de Dios para que nosotros podamos estar en completa paz. Continuamos con este momento de comunión y vamos a reflexionar sobre ciertos puntos, ¿no? Uno de ellos es el tiempo oscuro que vivió el pueblo de Israel con los reyes, y que fue lamentable cómo ellos se apartaron de la palabra de Dios, cómo ellos se apartaron de hacer la voluntad de Dios, hicieron lo que quisieron, y uno tras otro fue más malo que el anterior. Por eso Acab y Jezabel, como vemos en el punto 2, su corazón está muy endurecido, ¿no? A partir de eso viene el juicio de Dios con la sequía que Elías había peticionado, y como ellos dos, Acab y Elías, pues pueden ver también estos puntos de vista bastante diferentes, ¿no? Elías decía que la sequía era por el pecado y la rebelión de Acab. Acab decía que su dios Baal podía solucionar esto. Entonces bastante complicado lo que ambos proponían, pero lamentablemente Acab no quiso darse cuenta de lo mal que estaba, a pesar de que Elías y Dios pudieron demostrar que Jehová es el Dios verdadero en el monte Carmelo, y los profetas de Baal fueron ridiculizados totalmente, y Acab y Jezabel endurecieron aún más su corazón. La codicia fue también un pecado bastante lamentable en la vida de Acab y de Jezabel. Cierta vez Acab vio una viña muy hermosa y dijo, bueno, necesito esta viña, la quiero para mí. Jezabel le dijo, y tú eres el rey, puedes tomarla, ¿no? Y llevado por esa codicia, Acab hizo lo malo ante los ojos de Dios y le quitó a Nabot su viña, ¿no? Entonces el pecado de Acab y de Jezabel fueron bastante vergonzosos delante de Dios, de modo que ellos iban a fallecer, ¿no? De alguna manera cumpliendo lo que Dios había anunciado antes, ¿no? Acab ciertamente tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero volvía a hacer lo mismo contra la voluntad de Dios y contra los hombres que adoraban a Dios. Entonces, ¿cómo podemos reflexionar juntos cómo la influencia incluso de las cosas de afuera nos contaminan mucho para nosotros tratar de hacer o cumplir la voluntad de Dios? Acab tenía todo delante de él, tenía el poder de un rey, tenía la voz de Dios en los profetas, pero dejó que su influencia sea lo malo, lo corrupto y lo perverso que traía la idolatría en sí mismo, ¿no? Entonces, meditemos bien sobre nuestras propias acciones, como les decía, que cada pecado va a tener sus propias consecuencias. Es que busquemos en Romanos 6:23, en Ezequiel 18:4, en Isaías 59, de qué manera el pecado es pagado delante de Dios. Entonces, para Acab y para Jezabel fue la muerte vergonzosa, ¿no? Si bien es cierto, uno podría decir que Dios no actuaría de esa manera, sin embargo la Biblia nos presenta la justicia de Dios, la santidad de Dios, y que no debemos burlarnos en ninguna manera de Dios. Entonces, meditemos mucho en la vida de Acab y de Jezabel para no caer en el mismo pecado que ellos estuvieron. Reflexionemos una vez más. Hemos visto nosotros a un pescado que está lleno de escamas. ¿Por qué crees que tienen estas escamas?
es bastante obvio que Dios ha diseñado las escamas para los pescados para su debida protección, para que puedan proteger su piel ante cualquier daño que puedan sufrir superficialmente, ¿no? De la misma manera nosotros podemos tener un revestimiento, podemos tener una protección que nos brinda la palabra de Dios, que nos brinda el poder de Dios ante cualquier situación difícil y lamentable y vergonzosa que podamos pasar, ¿no? Por ejemplo, si estamos frente a una tentación, ¿cómo nosotros podemos protegernos de no caer en ese pecado, ¿no? La palabra de Dios dice que es a través de la renovación de nuestro entendimiento. Dice Romanos 2:12, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La misma palabra de Dios, y Pablo en la carta a la iglesia de los Efesios, pues les dice que se vistan de la armadura de Dios, como el soldado en la imagen, ¿no? Está con un yelmo, está con su coraza, está con un cinto, está con su calzado y con una espada y con un escudo, ¿no? Cuando veamos Efesios 6, pues se nos va a relatar de qué manera funcionan estas armas y escudos y cómo esta es comparada con la palabra de Dios y con la fe que tenemos en el Señor. Entonces reflexionemos que ante cualquier tentación nosotros podamos estar muy revestidos de la palabra de Dios. ¿Cómo están? Llegamos a un momento muy difícil porque es el momento de la recitación. Espero que lo podamos lograr juntos, así que comencemos. El versículo de hoy es Ezequiel 18:20 y dice así: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Ezequiel 18:20. Otra vez, comencemos. El alma que pecare, ya. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará. Ok. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Vamos a memorizarlo una vez más. Recuerda que es Ezequiel 18:20. Ok, Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Ezequiel 18:20. ¿Cómo estás? ¿Te lo memorizaste? Es un poco difícil, ¿no? No importa, vamos a lograrlo. Espero que esta semana lo puedas memorizar. ¡Nos vemos! Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y les recuerdo que pueden seguir visitando nuestro canal de YouTube, ¿no? Que se llama Misión Palabra de Vida Lima, Perú. Allí van a encontrar ustedes los videos de los sermones dominicales, las alabanzas preciosas que produce la iglesia y también los videos que desarrollamos para adolescentes, niños y kinder. Así es que sigan visitándonos y suscríbanse al canal de la iglesia. También pueden contactarnos al número de celular que está allí y pueden hacer comentarios también en la caja de comentarios de este video. Y bueno, les dejo también la dirección de la iglesia para que puedan visitarnos alguna vez, que estamos en la calle Santiago Tábara 1480 en el Cercado de Lima. Así que muchas gracias por acompañarnos hasta el final y que el Señor les bendiga.